Muy bien, ¿cómo están chicos? Muy buenas noches. Un poquito comentarles, ¿no? Hoy día tenían que terminar la otra mitad del grupo, el tema de la práctica, ¿no? Que tienen de grasas, pero bueno, por razones de fuerza mayor estamos pasando de forma virtual. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a adelantar lo que tendría que haber sido la siguiente clase y vamos a ver de coordinar algunas tareas que van a tener para después de la siguiente semana. La siguiente semana, comentarles un poquito, la otra mitad que estaba pendiente, ¿no? Con el tema de la realización de la práctica de grasas, va a completar la práctica. Y la subsiguiente, que en realidad sería la última clase, hay una práctica más que vamos a hacer que es de líquidos penetrantes, ¿ya? Ahora, para eso no nos vamos a poder dividir, ¿no? Un poquito nos ha perjudicado de los bloqueos, de las marchas, que al final creo que ha sido normal nomás, hasta cierto punto. Pero que bueno, tendríamos que habernos dividido, solo que no nos vamos a dividir. La última clase les voy a solicitar que hagan grupos de 4 personas, hasta 5 máximo, y que saquen a su mejor gladiador. Saquen alguno de ustedes, ustedes vean del grupo de 5 que van a conformar, el que realice mejor el proceso de soldadura. Van a hacer un cordón de soldadura de la misma longitud con el que trabajan en la materia de soldadura. En la materia de soldadura ustedes han debido practicar su cordón, el tema de relleno y todo eso. Y lo hacían en probetas, ¿no es cierto? Lo hacían en pletinas con una longitud determinada. Esa longitud es especial, ¿ya? Para lo que yo les pregunto, en la experiencia que ustedes tienen, al momento de realizar el cordón de soldadura, ¿era posible que ustedes eh, completen el cordón con un solo electrodo? Les pregunto. Ninguno de ustedes ha llevado soldadura. Qué bueno. O sea, completar todo el cordón con un solo electrodo, Inge. Sí, No, sí se no cambiaba. dije, No, imposible, se no, no, cambiaba. Inge. Imposible, ¿no es cierto? Mon, Perfecto. Eso es la razón por la cual les estoy pidiendo que la longitud del cordón que ustedes deben preparar para no sería para la siguiente, ¿no? Hablando con fechas, el 4 estarían terminando de hacer el ensayo de grasas y el 11 estarían haciendo este ensayo, pero todos, ¿no? Y vamos a entrar a taller, por lo tanto el 11 tienen que venirse con sus CPPs. Para esta clase les estoy pidiendo que traigan esta probeta o esta pieza ya soldada, ¿ya? La razón por la cual les digo que mínimo tendría que ser esa longitud, porque pasa un fenómeno interesante, ¿no? Cuando ustedes realizan el cordón de soldadura, estamos grabando, sí, estamos grabando. Cuando ustedes realizan el cordón de soldadura y se les acaba el electrodo, tienen que hacer un empalme, ¿no es cierto? En ese empalme pueden pasar muchas cosas, muchos tipos de discontinuidades superficiales. Entonces, eso es lo que quiero que detecte o no detecte el ensayo. Lo que pasa es que líquidos penetrantes solamente detecta ensayos superficiales, o sea, detecta, no ensayos, perdón, detecta discontinuidades superficiales, no las discontinuidades de soldadura. Las discontinuidades que normalmente detecta superficiales, ni siquiera subsuperficiales, o sea, no más adentro, sino netamente superficiales, es por ejemplo el efecto de porosidad, el efecto de socavación, si hay alguna fisura, si hay alguna fractura, ¿no? Ahora, lo que les voy a pedir es que ni bien suelden, enfríen inmediatamente. Aquí va a pasar un fenómeno que se lo conoce como liberación de tensiones. Al liberar las tensiones y al cambiar de forma brusca la temperatura, posiblemente provoquemos alguna fisura o alguna fractura,
Entonces, Inge, vas a chupar que el cuerte. Se va a zajar, ¿eh? ¿Estás compartiendo pantalla, Inge? sí, solo que ahorita no les estoy mostrando nada. Estoy compartiendo, pero no les estoy mostrando nada todavía. Solamente les estoy dando Ah, las instrucciones, Oscar. gracias, Inge. Está bien, solo para la aclaración, solamente les estoy dando instrucciones. Entonces, lo que yo quiero es que hagan eso, ¿no? Van a hacer el cordón de soldadura y en esa longitud de cordón, posiblemente, si no empalman bien, se dé un fenómeno que se lo conoce como rechupe, ¿ya? Y el ensayo va a detectar eso. Ahora, lo otro que les decía que es que enfríen de forma brusca, ni bien terminen de soldar, agarren y lo enfríen, lo pueden meter a un balde de agua fría o como ustedes vean, lo van a enfriar de forma brusca, entonces vamos a provocar este fenómeno de liberación de tensiones. Al provocar esto, posiblemente aparezcan fisuras o incluso fracturas, ¿ya? Entonces, quiero que salga así la soldadura. ¿Por qué? Porque básicamente es lo que detecta el ensayo. Entonces, el ensayo nos va a mostrar porosidades, socavaciones, posibles rechupes y fisuras eh, que puedan presentarse en la soldadura. Entonces, en este grupo de 4 o 5 personas que vayan a trabajar, van a realizar este ensayo, ¿ya? Entonces, para el 11, que sería la última clase del parcial, estaríamos entrando a taller y ustedes tendrían que traer ya sus probetas de soldadura, ¿no? Estamos haciendo el mismo ensayo con el grupo de la tarde y el de la tarde me decía, podemos rescatar las piezas que están ahí en la chatarra, pero hay un sector donde botan las probetas una vez que ya las han soldado, ¿no es cierto? El problema de esto es que no van a tener ese fenómeno porque sueldan, limpian la escoria y listo, ¿no? Ahí quedó. Entonces, nosotros al forzar el tema del cambio de temperatura, vamos a provocar eso que les decía, que es para que aparezcan, como les comentaba, algunas fisuras, algo que pueda detectar el ensayo, ¿ya? Entonces, van a realizar ese trabajo. Una vez que hayan hecho esto, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo realizan la limpieza de la soldadura? Una vez que han sacado la escoria y todo eso, ¿no? Con cepillo de cero. Perfecto. Puede ser por cepillado, puede ser también con amoladora. Ahora, lo que no quiero es que amolen ni que usen el cepillo de acero, ¿ya? Les explico por qué. Lo que sucede es que como el ensayo es superficial, al momento de cepillar, el cepillo de acero crea como una especie de desbaste, ¿no? De arranque de material en la superficie de la soldadura, ¿sí? Entonces, lo que podríamos provocar con esto es que vamos a tapar estas discontinuidades, ¿ya? Vamos a tapar estas discontinuidades. Y peor todavía si utilizamos lo que es, por ejemplo, el tema de la moladora. Con la moladora mucho peor. Se vamos a agarrar y vamos a cubrir todas las discontinuidades que pueda tener la soldadura. Entonces no vamos a alcanzar a ver nada. Entonces no van a usar eso para la limpieza. Una vez que hayan sacado la escoria, van a utilizar thinner, ¿ya? Ahora viene thinner de distintos tipos de calidades. Ahí varía el pH, hay algunos que son un poquito más agresivos que otros. Van a utilizar el convencional nomás, ¿ya? Entonces con ese thinner van a agarrar y van a hacer la limpieza del cordón de soldadura. Al momento de hacer la limpieza, tienen que limpiar un poco las superficies que son colindantes o las superficies que están alrededor de la soldadura también, ¿ya? Ahora, para que ustedes hagan la limpieza, necesitan paños, ¿ya? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿con qué tipo de trapitos, paños podrían realizar la limpieza? Les pregunto. Franela, Inge. ¿Ya? Por ahí dice franela. Que directamente sumergiéndolo y se limpiaría o hay que frotarlo con alguna panela como dice.
Hijas de, esa última parte no te escuché. A No, la ver, consulta es que para la limpieza hay que usar solamente thinner, no le escuché en qué zapatería. ya. Para la limpieza solamente thinner. Les voy a explicar por qué. Ahora, primero vayamos con el paño, ¿ya? No van a usar franela. Lo que pasa con la franela es que desprende pelusa. Ustedes dirán, no, no desprende pelusa. Claro, en superficies lisas no pasa nada, no va a desprender pelusa, más bien provoca el efecto contrario, ¿no? Comienza a hacer la limpieza de las pelusas. Pero en nuestro caso, el acabado superficial que tiene la soldadura no es pues fino, ¿no es cierto? Tiene, tiene cierto tipo de imperfecciones que en algún rato van a comenzar a pelar lo que es van a comenzar a pelar lo que es la franela. Entonces, esas pelusas, y ahí sí recién vamos a tener pelusas, se van a quedar pues ahí incrustadas en la soldadura. Y cuando hagamos el ensayo, va a detectar y va a ser una detección falsa, digamos, ¿no? Entonces, no van a usar franela. Generalmente, miren, para hacer este tipo de ensayos, eh, como las superficies no son muy grandes, cuando no son muy grandes, se utiliza, ubican esos rollos de papel reutilizable que se utiliza en cocina. Esos, por ejemplo, tienen Papel absorbente, Inge. exacto, es ese papel absorbente. Ese papel absorbente es como un trapito, ¿no? O sea, no es como el papel normal que se deshace fácilmente, ¿ya? Entonces, se puede utilizar, aunque sale un poquito caro, pero en vez de eso, yo les recomendaría que utilicen el tokuyo. Ubican de los sacos con los que se envasa el azúcar, eso, no los plásticos, ¿no? Sino los de tela de tokuyo. ¿Ubican? ¿En qué de Inge, las no, que no dice de serviría. papel que hay ahí? Perdón, ahí se mezcló el ¿Un audio. qué? Les va a servir bastante. Inge, no sirve limpiarlo, digamos, con thinner y cepillo de dientes. El cepillo de dientes, vas a destrozar las cerdas y además que la superficie que tiene el cepillo es bien pequeñita. Es bien pequeñita. Entonces, es bien moroso el trabajo. Ustedes mismos se van a dar cuenta. Yo les recomiendo que así por grupo se compren por lo menos un saquillito de tocuyo y eso lo comiencen a trozar en pedazos, ¿ya? Porque eso les va a servir no solamente para la limpieza y que lleven la pieza limpia a la clase, ¿ya? Sino también les va a servir para la clase misma, porque en la clase, uno, vamos a hacer el control de la limpieza, vamos a ver si han limpiado bien, y otro, cuando apliquemos el ensayo, tenemos que hacer limpieza también, entonces ahí también les va a servir. La ventaja de esto es que cuando comenzamos a limpiar, se comienza a deshilar un poquito, pero son hilos gruesos y son bastante notorios, entonces sí se los puede retirar tranquilamente. Y no es caro, ¿ya? El saquillo de tocuyo. Entonces, lo que ustedes van a hacer es, van a usar thinner. En algunos casos, algunas personas para el ensayo utilizan aguarrás, ¿ya? Pero no es tan agresivo como el thinner. Lo que tratamos de hacer es eliminar todos los aceites, sarros, suciedades que pueda tener la superficie para aplicar el ensayo. Cuando ustedes vayan limpiando con el paño, va a llegar un punto en el que el paño va a comenzar a salir así como con aceite y con suciedad, ¿no? Va a salir un poquito negro. Van a ir limpiando una, dos, tres veces y va a llegar un punto en el que van a seguir limpiando, pero ya no va a salir nada, o sea, va a salir blanquito el paño, ¿no? Ese es el punto en el que tienen que traer la pieza, ¿ya? Ahora, para la clase, entre toditos, miren, no es mucho lo que se usa del thinner, porque es humedecer el paño y con eso ir limpiando. Entonces, podría entrarse un botecito de medio litro, ¿no? Para que puedan compartir entre toditos ustedes, ¿ya? Porque en la clase vamos a agarrar y vamos a volver a hacer un poquito de limpieza para ver qué tanto han limpiado. Lo que pasa es que si no está limpio, esa superficie de grasa, de suciedad, de aceite que pueda tener o de sarro que pueda tener la pieza,
no va a permitir aplicar el ensayo, ¿ya? Entonces, se van a traer un botelloncito es suficiente para todito el curso, ¿ya? Y los pañitos tienen que traerse así como les decía, varios, ¿ya? Cuando hagan el ensayo en la clase, van a aplicar el líquido penetrante y esos paños les va a permitir a ustedes hacer la limpieza superficial. Lo que pasa es que aplican el líquido penetrante y hay que esperar un tiempo, hay que esperar entre unos 20 minutos más o menos. Depende también de las características de temperatura ambiental. Entonces, después de eso, todo ese líquido penetrante que vamos a aplicar hay que limpiar. Por lo tanto, ahí vamos a utilizar los pañitos, vamos a comenzar a hacer la limpieza hasta el punto en el que lo mismo que han hecho para la limpieza de la grasa con el thinner, solo que aquí lo hacen en seco, ¿sí? Lo van a hacer en seco, van a limpiar y hasta llegar al punto en el que el pañito sale rojo, pues porque el líquido penetrante es de ese color. Van a seguir limpiando, y va a llegar un punto en el que ya no va a salir rojo, o sea, va a salir blanquito, blanquito. Ese punto es que ya está limpio. Y ahí podemos aplicar el revelador. Y eso es el ensayo que van a realizar, ¿ya? La aplicación del revelador y en realidad el ensayo es soluble al agua. Por lo tanto, una vez que hayan terminado, esto se puede limpiar con agua. Es por eso que este tipo de ensayos y de manera particular este de líquidos penetrantes, que es soluble al agua, es bien práctico para llevar a talleres, a cualquier lugar para hacer revisión de la soldadura. Porque hay otros que requieren solvente, ¿no? Hay otros que no puedo limpiar con agua, entonces tengo que aplicar thinner o algún otro solvente para poder hacer la limpieza. Algunos comentaban, o alguna vez siempre me han preguntado, ¿por qué no puedo usar para la limpieza gasolina o diésel? Porque lamentablemente en el caso de la gasolina es muy seco y no tiene el pH de limpieza químicamente no sabría cómo explicarles, ¿no? Pero es a nivel del pH. El pH que tiene el thinner es bastante apto para limpiar grasas y todo eso, ¿no? Y en el caso del diésel es porque el diésel es oleoso y es más bien lo que nosotros queremos evitar, queremos hacer limpieza, ¿ya? Entonces, la pega que tienen ustedes, miren, estamos hablando con mucha anticipación. La siguiente semana terminan los que faltan hacer el ensayo de grasas y la última clase vamos a hacer este ensayo en el que van a formar, esto les comento a los que se han incorporado un poquito tarde, van a conformar grupos de 4 hasta máximo 5 personas. Van a hacer un cordón de soldadura con una longitud mínima con la que ustedes han aprendido a soldar en las probetas, ¿no? Puede ser de filete, biselado, no sé, ustedes vean el tipo de soldadura. Van a hacer esa soldadura, van a hacer ese ensayo térmico que les decía de cambio de temperatura. Vamos a tratar de provocar este alivio de tensiones para que se provoque alguna fisura, microfisura y se pueda detectar más adelante. Dije, una pregunta. Dale, dale, te escucho. Dije, la idea de este ensayo entonces es detectar fisuras. La intención, digamos, de la soldadura que nos indica es que tenga, digamos, alguna porosidad o fisura en nuestra soldadura, ¿no? ¿Qué? Ustedes traten de soldar lo mejor posible. Por eso les decía, agarren del grupo al mejor soldador y que suelde, ¿sí? Ahora, en el alivio de tensiones es para que puedan ver cómo se ve, cómo detecta, ¿ya? Lo que pasa es que a veces no es necesario hacer el ensayo térmico, ¿no? Porque en realidad nosotros estamos forzando a que haya una fisura. Si uno agarra y solda normalmente, es muy probable de que no, aunque puede también que sí, ¿no? Entonces, para que detecte, para que veamos las cosas que puede detectar el ensayo, entre rechupes, al momento de soldar vamos a ver si alguno de ustedes ha hecho excavaciones, ¿no? Vamos a ver eso, va a detectar. Vamos a ver el tema de porosidades y esto otro que les decía de las fisuras. Lo único que estaríamos aquí un poco tratando de forzar es el tema de la fisura, ¿sí? ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Gracias. Listo. Entonces, después de eso, como les estaba comentando, van a hacer la limpieza con el thinner, tienen que traerse sus pañitos, sus trapitos con
sus trapitos de tocuyo y con eso un frasquito, un botelloncito de thinner para todito el grupo, para hacer una última limpieza, ver que todo esté bien antes de aplicar el ensayo. ¿Sí? Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Yo una consultita para el tema de la platina que tenemos que llevar ya soldada. ¿Qué medidas tiene que ser o alguna característica especial del material? No hay ninguna especial. Una ventaja del líquido penetrante es que se puede aplicar en materiales ferrosos y no ferrosos, ¿no? Entonces no hay problema del material, puede detectar. Ahora, si alguno quiere hacer soldadura especial, no va a ser, no va a detectar, ¿no? Lamentablemente la soldadura especial sale prolija, ¿no? Se sale bastante bien, sin necesidad de que tengas mucha habilidad. Entonces, lo que sí no quisiera que hagan es que apliquen soldadura especial, sino hagan soldadura con electrodo. El material de las probetas no interesa, el espesor tampoco, ustedes vean. Lo que sí me interesa es la longitud, ¿no? Traten de hacer eso, de que agarren, avancen con el cordón de soldadura hasta que se termine y hagan el empalme, ¿no? Y una vez que hagan el empalme, eso más quisiera que salga en el material que ustedes van a traer para ver si detecta o no detecta, ¿no? Porque justamente en esos puntos es donde hay la probabilidad de que se dé este fenómeno de rechupe. Y el ensayo, como esto del rechupe es no solamente superficial, sino es subsuperficial, va más adentro, detecta, ¿no? Detecta porosidades, socavaciones, rechupes y el tema de fisuras, ¿ya? Entonces, y que la probeta no, de la longitud de la probeta de cuánto, eso no lo entendí, o no hay, no es específico el tamaño. El espesor no interesa. La longitud, no sé si estoy mal, pero creo que las probetas que ustedes sueldan están alrededor de los 20 milímetros, no 20 milímetros, perdón, 20 centímetros más o menos de cordón, que es más o menos en lo que se consume ya un electrodo y utilizan otro electrodo más. No sé si me explico, Betancourt. Entonces dije 20 centímetros, perfecto. Te escucho muy... no te llegué a escuchar, Betancourt. Y perdón, Inge, está bien, le decía, está bien, solo quería la longitud de la probeta para poder tener una pieza. Ah, ya. Gracias. Listo. Positivo. ¿Alguien más por ahí creo que estaba queriendo comentar algo? ¿Ya? Hasta acá, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. Inge, no lo escuché la parte de las dimensiones de la probeta, o recién lo va a decir. Ah, ya. Las dimensiones de la probeta les decía, en cuanto a la longitud, lo mínimo que tendrían que hacer es que la longitud tenga un electrodo y otro electrodo más consumido como material de aporte. O sea, ustedes ya vean, creo que en las probetas que ustedes trabajan está alrededor de los 20 centímetros, tal vez un poquito más, si no estoy mal, ¿sí? Que es más o menos en lo que se consume un electrodo y medio, por así decirlo. Entonces, lo que yo quiero es que en tu longitud que tú vayas a soldar, se vea eso, se vea la parte del empalme. Entonces, de ahí si tú traes uno de 30, 35 o algo más grande, no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Está bien, Franz? Sí, Inge, muchas gracias. ¿Ya? Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna consulta. ¿Ya? Entonces, hemos dado las indicaciones, la siguiente semana están concluyendo el ensayo de grasas a los que les falta y la subsiguiente estamos haciendo lo que es líquidos penetrantes. Me van a prestar atención un ratito a la lista de asistencia, por favor.
¿Dónde estamos? Mantenimiento. Aquí estamos. Ya. Esto de acá que está pendiente, bueno, en realidad aquí tendría que venir la clase de hoy. Y estos que están en blanco son los que todavía no han hecho el ensayo, ¿no? Lo voy a poner acá, bueno, como la clase de hoy, ¿no? Pero en realidad esto es lo voy a seguir dejando en blanco porque esto debería haber correspondido a la clase de hoy para los que faltaban, ¿no? Es para completar la asistencia, no es para que entiendan un poco de dónde están saliendo estas asistencias, ¿no? Y acá voy a adelantar la clase, en realidad, ¿ya? La clase que debería haber sido del 4, ¿ya? Entonces, no se asusten por qué estoy haciendo eso, la explicación es esa, ¿ya? Acho Churata, Presente, Inge. Inge, el anterior también, o bueno, hace 2 clases atrás estaba presente y no tengo asistencia. ¿has venido a hacer el ensayo de grasas? No, Inge. Es, Ahí tengo dos faltas. Ese es lo que te falta. Y Entonces vas a tener que completar la siguiente semana. ¿Ya? 3 clases, Inge. Ah, esta de acá, bueno, esta no sé por qué habrás faltado. No, Inge, yo estaba siempre en sus materias. Ya más listo, Inge. Ya, después vemos eso, Acho, ¿ya? Álvarez, Presente, Inge. Osi, Atocha, Betancourt, Presente, Inge. estaba por ahí, Borda, Presente, Inge. Osi, Bretón, Presente, Inge. Osi, Campos, Presente, Inge. Maguiber, Cardoso, Presente, Inge. Presente, Inge. está bueno, Chambi, Presente, Inge. Osi, Cruz Condori, Presente, Inge Cruz. está bueno, García Berríos Alan, el Alan, Garibay, Presente, Inge. Osi, Heredia, Presente, Inge. Huanca, Jesus, Presente, Inge. Osi, Jiménez, Presente, Inge. está bueno, Mendoza Céspedes Samuel, Presente, Inge. infaltable el Mendoza, Mendoza Cornejo José, Meneses Vía, Presente, Inge. casi, ya está bien, Pariamo, ya, Pariamo, presente, Inge. ya, muy bien, gracias, Quinteros Daga, Presente, Inge. muy bien, gracias, Quispe Montaño, Ramos Pacheco, Rocha Villarruel, Socha, presente, Inge. Osi, Terrazas, Presente, Inge. Osi, el Valdés, ¿dónde está el Valdés? Inge, presente. Vélez, Presente, Inge. Osi, Vera, Presente, Inge. Osi, Villalba, Presente, Inge. positivo, muchas gracias. ¿Alguien que no haya tomado en Inge, cuenta? Inge, a mí, por favor. ¿Apellido? Quispe Montaña, Inge. Quispe. Ya, perfecto. ¿Alguien más? Huanca Choque, Inge. Huanca, ya. ¿Alguien más? Cardoso. El que acaba de ingresar, ¿le he tomado en cuenta en la lista? No. ¿Quién acaba de ingresar? Atocha. Inge, Tocha. Ya. Retraso, Atocha. ¿Alguien más? Inge. ¿Alguien más? ¿Ya?
Muy bien. Vamos a comenzar a avanzar algunos temas más que estaban pendientes, perdón. Eso lo vamos a ver desde acá. Ahí está. Muy bien. Vamos a partir de esto del mantenimiento de transmisiones rígidas. Se está viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, Inge. ¿Ya? Sí, sí, Inge. Muy bien. Vamos a partir del concepto de un engranaje. ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen de un engranaje? ¿Qué es un engranaje? ¿Nadie? Un engranaje es considerado un elemento de transmisión, ¿no es cierto? Y este elemento de transmisión, bueno, transmite desde lo que es potencia, velocidad, ¿no? Esfuerzos. Y en su forma constructiva viene de distintas formas, ¿no? Vienen lo que son los cilíndricos rectos, vienen los cónicos y los lineales. Estos cilíndricos rectos tienen subdivisiones, ¿no? Lo que son los engranajes de dientes helicoidales y los de dientes rectos. Y los cónicos, que parten en realidad igual de un cilindro, solo que se los bisela. Y después de eso se hace el tallado del diente. Vienen igual con dientes que son vienen con dientes, perdón, que son rectos y otros que son helicoidales. Y estos otros que son lineales es una categoría bien aparte del resto, que corresponde a lo que es lo que nosotros conocemos como piñón cremallera, ¿no? El piñón cremallera, que tiene una función bastante interesante, que es bien distinta al resto de los sistemas de transmisión de engranajes, ¿no? Que es convertir lo que es el movimiento circular en movimiento lineal, ¿ya? Entonces, básicamente en definición es eso, ¿no? Ya de una forma más formal, bueno, como nos indica acá, se denomina engranaje una pieza de forma cilíndrica, puede ser cónica, puede ser el lineal, este que es recto. El dentado, por cierto, no solamente viene externo, como el que conocemos, así como estamos viendo en la imagen, sino también puede venir interno, como es el caso, por ejemplo, de los planetarios, ¿no? No sé si alguna vez han visto algún sistema de transmisión de engranajes planetario. ¿Alguno de ustedes, tal vez? ¿Nadie? No, Inge, nadie. Creo. ¿Ya? Ya, no hay problema. No son muy usuales, pero sí son bastante útiles, ¿ya? Y bueno, estos planetarios tienen un engranaje que es de dientes interno, mezclado con otros engranajes de dientes externos, ¿no? Y la forma de trabajo es como un sistema solar, por eso se le dice planetario, ¿no? Hay un elemento central que es como si fuese el Sol, y los otros son como satélites que están girando alrededor del Sol, que son engranajes, todos están engranados, ¿no? Esa es una categoría bastante particular, ¿ya? Ahora, en cuanto a los mecanismos, métodos que nosotros tenemos de fabricación del engranaje, básicamente hay dos, ¿no? Uno que es el que consiste en arranque de viruta y el otro es por fundición. Y en realidad hay un tercero que no está mencionando acá, que es de más precisión, que en realidad no es un tercero, sino entra dentro de la categoría del arranque de viruta, ¿ya? Les explico un poco. En el caso del arranque de viruta, ¿qué procesos de mecanizado conocen para poder fabricar un engranaje? Torneado.
Nunca hemos fabricado engranaje, Inge. Nunca han fabricado. Corregimos ahí un poquito. El torneado no corresponde a un mecanismo de fabricación de engranaje, sino el fresado, ¿no? Y aquí es donde entran las fresas universales o las fresas modulares, también se les conoce, ¿no? Entonces estas fresas modulares que pueden ser manipuladas así como un torno más o menos, a través de un plato divisor y todo eso, eh, tienen y utilizan módulos, ¿ya? Los módulos es como este disco que están viendo en este momento, que al momento de girar comienza a tallar en el cilindro, comienza a tallar el diente del engranaje. Y este módulo es tan importante porque le da el perfil al diente, le da el tamaño, ¿no? Estos módulos vienen por número de dientes también, de acuerdo al número de dientes, y por si acaso son estandarizados. Los módulos vienen por números, ¿no? Puede ser un módulo de 2 milímetros, de 4 milímetros, que están según la norma DIN, ¿ya? En donde nos da un valor de ángulo de presión de 20 grados. Esto del ángulo de presión, tal vez si recuerdan un poco, aprovechando lo que hemos avanzado en elementos de máquina, tiene también un valor que es de 20, ¿no? Que les había comentado que era estandarizado. Entonces, el módulo es bastante importante, ¿no? Y existe esta fresa modular que nos permite el proceso de fabricación del engranaje. También existe la fabricación por CNC, control numérico computarizado, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de control numérico computarizado, estamos hablando de mucha precisión, ¿no? Normalmente para los engranajes de dientes rectos no hay problema, se puede utilizar hasta 3 ejes, ¿no? O sea, 3 grados de libertad para la fabricación del engranaje. Y en el caso de helicoidales sí es un poco más exigente, ¿no? Se requiere un cuarto eje, ¿no? Por lo tanto, generalmente estos procesos es para engranajes de mucha precisión, ¿no? Son engranajes bastante particulares. Y el otro mecanismo, que es el sin arranque de viruta, que es por fundición, a lo que quisiera preguntarles, ¿qué características tiene la fundición, el metal fundido? ¿Qué propiedades, qué características tiene el metal? ¿Ninguno? ¿Cuál dijo Inge? No le entendí. ¿Ya? El metal fundido, ¿qué características, qué propiedades tiene? Mayor resistencia. Va por ahí, pero hay algo más que te está faltando. Es mayor dureza. Creo que el metal fundido es más duro en comparación a los otros. Más que dureza, es la resistencia a la vibración. Si ustedes ven, por ejemplo, el cárter, las carcasas que se utiliza tanto para el motor como para cajas reductoras, son hechas de metal fundido, ¿no? Y es por el tema de resistencia y mejor dicho, una alta resistencia a la vibración, ¿no? Entonces, en algunos casos se puede utilizar también engranajes a través de metal fundido, ¿ya? Entonces, tenemos esos mecanismos. ¿En qué parte entra lo que es el mantenimiento? En algunos casos hay que tallar, incluso hay que redimensionar. Lo que pasa es que el engranaje puede sufrir distintos tipos de deterioros. Les pregunto, a ver, en una máquina que tenga o utilice un sistema de transmisión por engranajes, ¿qué tipo de desperfectos podría presentar? Inge, que por la vibración los engranajes ya no encajen o ya no engranen bien. Más que no engranar, podría ser la fractura o fisura, ¿no? De algún diente del engranaje. Se fracturan algunos dientes, Inge. Exacto, ¿no? Eso se puede solucionar, ¿no? Depende del tamaño del engranaje, se puede realizar por soldadura, nuevamente la unión, ¿no? Del diente y hacer un post mecanizado, hay que volver a mecanizar, ¿sí?
Y de esa manera podemos reincorporar el engranaje. Claro que no va a ser como un engranaje 0 kilómetros, ¿no? Uno nuevo, pero le va a dar un tiempo de vida útil prolongado al engranaje hasta que se lo pueda sustituir, ¿sí? Ahora, obviamente, después habría que analizar qué es lo que ha pasado, por qué ha fracturado el diente. Podría ser exceso de vibración. Hay el tema de tolerancias de fabricación. Uno de los valores que se tiene que tomar en cuenta es el paso del diente, por ejemplo, ¿no? El paso del diente hay que tomarlo en cuenta porque si no cuadra, al final no va a coincidir, de acuerdo al número de dientes, la distribución igual de separación entre un diente y otro. Por lo tanto, podría provocar eso que estabas mencionando, Betancourt, que no engranen de manera adecuada, ¿ya? Entonces, Yo veía esos engranajes en motores marinos. ya, Para hacer girar las hélices tiene transmisión de engranajes helicoidales. Y el caso creo que yo a lo que puedo decir que sufrían fracturas los engranajes era cuando la hélice chocaba con alguna piedra y hacía una fuerte vibración. Ahí tal vez pueda irse a fracturar los engranajes. es por un impacto. Muchas gracias, Fernando. Sí, eso es correcto. Podría ser también, es un impacto brusco, por lo tanto podría llegar a no solo fisurar, sino fracturar el diente, ¿no? Es como que les den un puñetazo en plena cara y les rompan uno de los dientes, ¿no? Es algo parecido, ese es el efecto de la piedra que estás indicando. O sea, el impacto es tan fuerte que llega a fracturar el diente, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, una forma de solución es como les decía, ¿no? Es agarrar, vamos a soldar el diente. Hay distintos procesos de soldadura, que es de mantenimiento por si acaso. Y después de eso hacer un post mecanizado, ¿no? En este caso, por ejemplo, esos engranajes que tú estás mencionando son engranajes hechos por fundición, por cierto, ¿no? Porque en este caso este tipo de motores por la alta revolución llegan a generar vibraciones y la vibración provoca fatiga y la fatiga posteriormente se ve como una fisura, se presenta como una fisura y posteriormente puede presentarse como una fractura, ¿ya? Ahora, el otro tipo de desgaste es el diámetro exterior, ¿no? Es como los dientes de las personas. Los dientes de las personas, tanto masticar, tanto utilizar, el diente comienza a tener un deterioro, por lo tanto comienza a reducir su volumen y su tamaño, ¿sí? En este caso, como hablamos de los engranajes, el tamaño del diente puede también llegar a reducir su tamaño, ¿sí? Por lo tanto, el diámetro exterior va a variar. Entonces, en ese tipo de casos, lo que hay que hacer es volver a mecanizar, ¿no? Hay que volver a fabricar otro. No hay forma de con soldadura hacer un relleno ni nada por el estilo. Por lo menos no en engranajes, ¿ya? Entonces, yo les pregunto, si ustedes, a ver, como mantenimiento, han detectado, han hecho la revisión, han desarmado el engranaje, entonces, y han visto, ¿no? De que el diámetro exterior ya no es el mismo y hay que volver a mecanizar. ¿Qué es lo primero que deberían revisar? Les pregunto. Inge, dices revisar los engranajes. Una vez que ya han hecho han revisado el sistema de transmisión, han detectado de que los dientes tienen ya una disminución de volumen, están más pequeños, por lo tanto el diámetro exterior ha reducido su tamaño. Entonces han sacado el engranaje y el siguiente paso es sustituirlo, por lo tanto tienen que volver a mecanizar. Entonces les pregunto, ¿qué es lo que ustedes tendrían que revisar ahí para que puedan mecanizar? Lo que sería Inge su eje, donde está alojado el engranaje, que no haya sufrido desgaste o malformación por la vibración, alguna parte doblada o fisuras. ¿Ya?
En el eje muy pocas veces se da que se llegue a doblar, porque es por la rigidez que tiene, o se fisura o se fractura, ¿ya? O sufre algún otro tipo de desgaste en la superficie, ¿no? Eso de los desgastes vamos a ver más adelante. Pero hay algo que deberían revisar, que es el material. ¿De qué material está hecho el engranaje para que puedan volver a mecanizar y lo sustituyan? Entonces, les hago otra pregunta. ¿Cómo ustedes determinan el material de fabricación del engranaje? Porque generalmente esto no lo van a encontrar en catálogo o posiblemente no lo encuentren, pues depende de la procedencia de la máquina, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes identifican el material de fabricación del engranaje? Inge, por el tipo de trabajo que hace. Mm, Y otro podría ser, digamos, utilizando el granete, ¿no? Viendo, Por arranque de viruta, Inge. por arranque de viruta. Hay un ensayo interesante, ¿no? Para ver el porcentaje de carbono, la chispa, dicen, ¿no? Van a agarrar la moradora, van a comenzar a hacer botar chispa y Eso mismo. por el color de la chispa pueden determinar el porcentaje de carbono. No es tan preciso, pero podría servir. Hay otro ensayo que es más preciso y utiliza un equipo que se utiliza bastante en mantenimiento, que es para identificar el material de las piezas. No sé si alguna vez han visto. No sé si es en resistencia de materiales o en alguna materia, tratamientos térmicos o ensayo de materiales, no sé si tienen alguna de esas materias, en donde ven ensayos destructivos a las piezas. Hay un ensayo que se lo conoce como de dureza, ¿no? Y hay distintos métodos, ¿no? Hay uno de ellos que es el ensayo de Rockwell, hay Vickers, hay el ensayo de Brinell, ¿sí? En cualquiera de estos ensayos utilizan un equipo que lo que hace básicamente es penetrar. Por ejemplo, en Brinell tiene el equipo como una especie de perdigón, ¿sí? Que sale con tanta fuerza, nosotros lo apoyamos en la superficie de la pieza, sale con tanta fuerza que penetra la pieza y hace una lectura del diámetro de impronta, creo que se le dice, que es una especie de diámetro de penetración del material. Y de acuerdo a eso, de acuerdo a ese valor que lee, establece la dureza de Brinell. Y la dureza de Brinell es diferente para cada material, para el 10-10, para el SAE 10-10, 10-20, 10-40, 10-45, es diferente. Entonces, este ensayo, este equipo, es bastante útil en mantenimiento. Cuando tenemos que sustituir alguna pieza, no siempre sabemos exactamente la pieza el material de esta pieza. Por lo tanto, este equipo nos ayuda a identificar para que después la podamos sustituir, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, se hace eso, ¿sí? Se aplica lo que es el ensayo de Brinell, identificamos el valor de dureza, vamos a alguna tabla y en esa tabla nos indica el valor de dureza de Brinell con respecto al tipo de acero al carbono que corresponde, ¿sí? Para cada valor de dureza hay un tipo de acero al carbono diferente, como les decía, ¿no? Para el SAE 1010, 1020 y así. ¿Está bien? Hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta, desean hacer algún comentario, tienen alguna consulta. ¿Ya? Eh, Muy bien, creo que nos hemos extendido un poquito. Dentro de las características generales que tiene el sistema de transmisión por engranajes, es que puede trabajar con ejes a 90 grados o paralelos, como nos indica acá, ¿no? Ejes paralelos o ejes cruzados. Que la relación de transmisión es constante. Si lo comparamos con la correa produce en algún momento deslizamiento, resbalamiento.
Por lo tanto, el engranaje no, entonces mantiene una relación de transmisión constante. El funcionamiento es más seguro, posee una vida larga en relación a otros tipos de transmisión. Esto es importante porque si comparamos con la correa, el tiempo de duración de un engranaje es mucho más elevado. Y eso se debe también a que el engranaje, para aumentar el tiempo de vida útil, utiliza lubricante, ¿no? Resiste bien sobrecargas, el costo de mantenimiento es reducido porque solamente consiste en relubricación en muchos casos. Es muy raro ver que haya alguna fractura, fisura para hacer mantenimiento correctivo. Después es preventivo, es solamente relubricación. O que lleguemos al extremo de desgaste de los dientes, cosa de que varíe el diámetro exterior, ¿no? Ahora, una de las desventajas más grandes es que el ruido que produce es mayor. Dentro de las partes que tiene el engranaje, tenemos distancias de centros, la rueda dentada de menor diámetro se la considera como piñón, la de mayor diámetro se la considera como corona. Tenemos el diámetro exterior, el diámetro de raíz, el diámetro primitivo, que es uno de los más importantes porque es el punto en donde el engranaje engrana, por así decirlo. Tenemos el adendum, el dedendum, la altura de la cabeza del diente, la altura del pie del diente. Tenemos el paso, que es la distancia de separación entre diente y diente. Y el ángulo de presión. El ángulo de presión, que es un ángulo que aparece entre puntos de contacto del diente del engranaje. ¿Ya? Después de eso, tenemos algunos sistemas de transmisión más, ¿no? De engranajes, como los que les había mencionado. De los cónicos tenemos los de dientes rectos, los helicoidales, tenemos dentro de los cilíndricos rectos los de dientes rectos, también hay helicoidales, y hay una categoría acá especial que dice bihelicoidal, ¿no? Que es doblemente helicoidal si comparamos con este, ¿no? El sinfín corona, y hay uno que no nos muestra acá, que es el piñón cremallera, ¿ya? Ahora, dentro de las características particulares de cada engranaje, el engranaje de dientes rectos trabaja con ejes paralelos, es uno de los más comunes en cuanto a su fabricación, es uno de los más baratos, justamente porque es el más convencional, es el más común. La desventaja más grande que tiene es que produce bastante ruido. Y eso es porque el engranaje, los dientes no llegan a tope, ¿sí? Existe una distancia de separación que se llama juego de raíz, creo que es el nombre, o juego, no recuerdo bien, que establece una distancia de separación entre ambos engranajes. No puede llegar hasta el top. ¿Por qué? Porque si no se encallaría, o sea, no giraría, ¿no? Entonces, este tipo de engranajes produce bastante vibración. El engranaje helicoidal, en cambio, gracias a que la superficie es helicoidal, ¿no? O sea, el diente tiene hélice, provoca que haya más área de contacto. En los dientes rectos, en realidad solamente son 2 puntos, como se ve más o menos aquí. Son solamente 2 puntos, ¿no? En cambio, en el helicoidal es toda la hélice del diente. Tiene mayor área de contacto. Entonces, eso hace que este tipo de engranajes, uno, produzca menor ruido, no genere mucha vibración. Y aparte de eso, trabaje con velocidades más elevadas. Y al tener mayor área de contacto, también puede trabajar con cargas más elevadas, ¿sí? La desventaja de este engranaje es que debido a que el diente es helicoidal, provoca que aparezca la fuerza axial o una fuerza de empuje. Entonces esta fuerza de empuje no es buena para el sistema de transmisión porque genera más presión en los dientes, por lo tanto desgaste en los dientes, genera mayor sobrecarga en los puntos de apoyo, lo que vendría a ser los rodamientos, por lo tanto no es buena, ¿no? Si bien hay rodamientos especiales, ¿no? Pero al final, bueno, tenemos ese problema, ¿no? De que bueno, provoca esta sobrecarga y provoca también más deterioro en los puntos de apoyo, ¿sí?
Después de eso tenemos el bihelicoidal, que es básicamente el helicoidal, pero con los dientes dispuestos de forma simétrica. Miren, es como un efecto de espejo. Este de acá tiene todas las propiedades positivas del helicoidal, ¿sí? Trabaja con mayores velocidades, mayores cargas, eh, no genera vibraciones, no genera ruido. ¿Cuál es la desventaja más grande? Es que es bastante costoso. Y este de acá elimina la fuerza axial, ya que si se dan cuenta aquí por un lado de este lado del bihelicoidal, vamos a generar fuerza axial en un sentido, este va a generar la misma fuerza axial en el sentido contrario, va a hacer que las dos fuerzas axiales se anulen, ¿ya? Y de esta manera, este engranaje es bastante bueno, ¿no? Lo malo, como les decía, es el costo de fabricación y la precisión de fabricación, ya que si esta mitad no es la misma que esta, entonces van a tener un problema bastante grande, ¿no? Va a tener una especie de desbalance y al fin y al cabo va a volver a aparecer la fuerza axial. Después de eso tenemos el piñón cremallera, como les había comentado anteriormente, que tiene una propiedad que es de convertir el movimiento circular en movimiento lineal. Después tenemos otro tipo de engranajes que es el sinfín corona, que trabaja con dientes helicoidales. Los dientes de la corona son helicoidales, el sinfín también es helicoidal. Y estos tienen una propiedad, que es la capacidad de reducción de velocidad, ¿ya? Estos de acá tienen la posibilidad de reducir bastante la velocidad, ¿no? Hay cajas reductoras que tienen, se lo conoce como ratio, o es la relación de transmisión, de 41, 31. ¿Qué quiere decir este 41, 31? Quiere decir, yo tengo 30 vueltas a la entrada con el sinfín y voy a tener una vuelta a la salida con la corona, ¿ya? Algo que no se puede conseguir, por ejemplo, con los otros engranajes. Si yo quisiese hacer algo así, mi piñón y mi corona estarían desproporcionados 40 veces más uno con respecto al otro, ¿no? Si quisiese conseguir algo parecido, ¿ya? Haciendo un corte de sección, vemos más o menos así las cajas reductoras, ¿no? De sinfín corona, por ejemplo. Tienen sus rodamientos, ¿no? Tiene la corona y tiene el sinfín, ¿sí? Vemos también acá otro caso, como es el caso de cajas reductoras con engranajes helicoidales. Este es de 2 etapas, ¿no? Y acá tenemos una imagen más que es de los planetarios. Este es un planetario. Ahora, una característica del planetario, a diferencia del resto, y es por eso que son cajas reductoras bastante costosas, es que consiguen casi reducir incluso un poco más la velocidad que un sinfín corona, pero la diferencia es la siguiente. El sinfín corona, si bien al momento de reducir aumenta el torque, pero no de forma directa, ¿sí? En cambio, este multiplica mucho más el torque. Entonces podemos conseguir velocidades bastante bajas y torques bastante elevados, ¿no? Es lo que lo hace bastante costoso, además de todo el sistema que ven aquí, ¿no? Que conforma el planetario. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Desean que les repita algo, tal vez? La última parte, ¿será que puede repetir, por favor, ingeniero? ¿Del planetario? Sí, sí. ¿Ya? En realidad hice como una especie de comparación del planetario con el resto de los engranajes. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en un engranaje de dientes rectos, la relación es directa, ¿no? Si yo reduzco, hago una reducción de 2 con una relación de transmisión de 2, el diámetro de la corona se va a duplicar, la velocidad a la salida se va a dividir entre 2, ¿no? Y bueno, el torque a la salida también se va a duplicar, ¿no? Pasa eso, se tiene más o menos esa relación. En el caso del sinfín corona no es tan directo, no es que reduzco más, aumento más el sinfín, porque no tiene ese tipo de comportamiento, ¿ya?
sino es en función del tamaño de la corona y el número de dientes que va a tener para aumentar o reducir la velocidad. Sí aumenta el torque, pero no de forma proporcional, ¿sí? En cambio, el planetario, ¿no? Puede conseguir reducir mucho más incluso que el sinfín corona, la velocidad, pero a la vez aumenta muchísimo más que incluso un sistema de engranajes normal el momento torsor a la salida, ¿no? Les comento, por ejemplo, en un caso, para hacer el diseño de un letrero rotativo, un letrero bastante grande, la caja reductora, el sistema de transmisión, tenía que trabajar bastante lento con respecto a la velocidad que nos daba el motor, pero el peso de la estructura era mucho, ¿no? Entonces, el sinfín corona, si bien nos permitía llegar a la velocidad que queríamos, no podía, no generaba el suficiente torque para poder mover el letrero. Entonces, en ese caso se ha tenido que utilizar un planetario, ¿no? Planetario nos ha permitido llegar a la velocidad y al torque tranquilamente, ¿no? Y es por esa característica que les decía. Es por eso que tiene más o menos esta forma constructiva, ¿no? Les decía, se le dice planetario porque el Sol que está aquí, no es el que está haciendo girar a toditos, y el resto son como satélites, ¿no? Que están girando alrededor. Entonces, era eso lo que había comentado hace un momento. No sé si está bien hasta acá. Si tienen alguna duda más o quisieran que repita alguna parte. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Negativo, Inge. Todo bien. Qué bueno. Para el tema de instalación, ¿ya? Al momento de instalar, en realidad, la mayor parte de los cuidados que se tiene que tener, no estoy hablando solamente del reductor, sino estoy hablando del motorreductor, o sea, del conjunto del motor con el reductor. Es más cuidados con el motor, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que la temperatura de trabajo nominal de los motores es de aproximadamente 40 grados centígrados, ¿no? Y que los motores, por ejemplo, tienen elementos de disipación de calor. Por ejemplo, las aletas que tiene a los costados el motor permiten que el aire que hace que el aire que está forzando el ventilador a que recircule en el motor lo refrigere, ¿no? De alguna manera. Entonces la temperatura más o menos de trabajo es de 40 grados. Ahora, a esto hay que sumarle el hecho de que el motor y los motores en general, esto para su conocimiento, están fabricados para trabajar a 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si llevamos ese motor que ha sido diseñado para que trabaje a 1000 metros sobre el nivel del mar? Lo traemos a Cochabamba. Nosotros en Cochabamba estamos aproximadamente a los 2500. ¿Qué pasa con el aire cuando nosotros estamos a una altura mayor? A ver, les pregunto. El aire es más delgado y no tiene la concentración de oxígeno baja. ¿Ya? Hay mucho menos aire en realidad. Es por eso que nos agitamos más rápido. Sí, hay mucho menos aire. De ahí viene el tema del sorojchi, ¿no es cierto? Que es por el tema de falta de oxigenación, viene el dolor de cabeza y todo eso, ¿no? Entonces les pregunto, ¿en qué afecta al motor esto? ¿En qué le afectaría? ¿O no le afecta en nada? ¿Dónde está el Álvarez Plata? Generar la mezcla de combustión, Inge. A ver, Betancourt. Al momento de generar la mezcla para la combustión, el aire combustible. No, estamos hablando de un motor eléctrico. Entonces... ya, Inge, le entendió mal. Sí, es un motor eléctrico. Le vamos a molestar al Álvarez Plata. ¿Dónde estás, Álvarez Plata? Nos vas a responder. Sí, Inge, diga. Ya, Mateo, a ver.
¿Qué es lo que pasaría con el motor bajo estas condiciones? ¿No? Hemos dicho que estamos a un nivel más alto, mientras más alto vamos, hay menor cantidad de aire. Entonces, ¿qué afecta esto al motor? Al motor ejercería una mayor fuerza. El motor trabajaría más en realidad. ¿Por qué, pero? O alguien que Ah, quiera, a ver, no sabría decirle eso yo con exactitud. ¿ya? O alguien por ahí que quiera contribuir. ¿Qué es lo que hace el ventilador del motor? Refrigera la movilidad, ¿no? No la movilidad, en este caso es el motor eléctrico. El motor eléctrico tiene un ventilador. Estamos hablando de un motorreductor. El motorreductor tiene un motor eléctrico, ¿no? Entonces, el ventilador, la función que cumple es de refrigerar. Ahora, ¿qué pasa si nosotros reducimos la cantidad de flujo de aire con la cual está trabajando el ventilador? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque eso es lo que sucede cuando estamos en un lugar bastante elevado. Se calienta más, Inge. Exacto, va a comenzar a calentar más, ¿no? Si estuviésemos a 1000 metros sobre el nivel del mar, no pasa nada, ¿no? Porque de esa manera han sido dimensionados, han sido diseñados, han sido fabricados los motores. Pero una vez que estamos en otras condiciones, si no le damos la suficiente cantidad de aire, van a comenzar a calentar. ¿Y qué es lo que pasa con el motor cuando calienta? ¿Nadie? ¿Dónde está? El Valdés nos va a responder. Valdés. Valdés Pardo, si puedes habilitar tu micrófono, por favor. Muchos no me están prestando atención, parece, o tal vez se ha retirado el compañero. Ya, a ver. Cuando un motor calienta o comienza a calentar más de lo que debería, más de la temperatura nominal de trabajo, los que más sufren son el bobinado del rotor, del estator, ¿no? Y esto es porque el barniz que tienen tiene una resistencia térmica. Si excedemos la resistencia térmica, el barniz va a comenzar a ceder, se va a comenzar a derretir, en pocas palabras. Y si se comienza a derretir, ¿qué va a pasar con el bobinado del motor? Va a entrar en cortocircuito, ¿no? Entonces, lo que sucede con los motores es eso, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado del el dimensionamiento. Ahora, no es lo mismo que yo agarre un motor de 5 HPs y no lo haga trabajar en su carga nominal. O sea, de los 5 HPs esté trabajando con 3 HPs, por ejemplo. Entonces, no lo voy a sobrecalentar, ¿sí? Entonces, por lo tanto, este fenómeno de recalentamiento no se va a dar. En cambio, si bajo estas condiciones, este mismo motor, tal vez de 5 HPs, lo hacemos trabajar a su carga nominal, con esta carencia de aire, sí va a comenzar a sobrecalentar. Es como si estuviésemos haciendo trabajar el motor no con 5 HPs, sino con más de 5 HPs. Y ahí es donde comienza a tener problemas el motor, ¿no? Ahí es donde se da esto del manejo del factor de derrateo, se le conoce. El factor de derrateo es un factor que está de acuerdo a la altura en la cual nos encontramos, que es un factor que nos ayuda a determinar la potencia real de trabajo. Si yo al momento de calcular he calculado 5 HPs o un poquito menos tal vez, con el factor de derrateo de seguro que la potencia se va a acrecentar un poquito más. Por lo tanto, me va a hacer seleccionar un motor más grande de los 5 HPs que yo necesito. Y eso es para compensar este fenómeno que se da por el tema de la altura.
¿ya? Entonces, es una consideración que se toma en cuenta al momento de trabajar con motorreductores, ¿no? Y al momento de hacer la revisión también, ¿no? Muchas veces he visto que ha pasado que no entendían qué era lo que pasaba al momento de hacer trabajar el motorreductor, el motor se quemaba constantemente, ¿no? Y al momento de aplicar el factor de rateo había sido que se estaba sobrecargando el motor, por eso es que constantemente se quemaba, ¿no? Eso al momento de hacer mantenimiento. Muy bien, hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. ¿No? ¿Ya? ¿Está bien? Para el tema de lubricación, en cuanto al tema de lubricación de una caja reductora, se toma en cuenta lo siguiente. Hay distintas formas de ver el nivel de aceite que vamos a poner en la caja reductora. Algunas cajas reductoras tienen un visor de nivel. ¿Qué es lo que hace el visor de nivel? Permite que nosotros podamos ver hasta qué nivel tenemos que colocar el aceite. La otra forma es lo que nos dice el fabricante. El fabricante nos puede decir colocar tantos litros, ¿no? Y lo otro, que es uno de los más usuales, es tomar en cuenta el criterio de el nivel de aceite tiene que colmar hasta los 3 dientes del engranaje, de uno de los engranajes. Pero ustedes dirán, ahorita en la imagen, el aceite del engranaje está colmando hasta casi la mitad, casi 3/4, ¿no es cierto? O 1/4 más o menos. Y eso es por lo siguiente, el efecto con el que trabaja la caja reductora y el lubricante se lo conoce como salpique, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos trabajando con el lubricante y el engranaje comienza a transportar el aceite de la piscina de aceite del cárter y comienza a salpicar por todas partes, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa si en este caso yo pongo solamente los 3 primeros dientes? Esto va a agarrar, va a transportar y va a transportar hasta el siguiente engranaje. Ahora, el siguiente engranaje ya no va a tener que transportar al último engranaje, ¿no? Por lo tanto, es por eso que en este caso el nivel de aceite está colmando los 3 dientes, pero no de este engranaje, sino del centro. De esa manera se garantiza de que el engranaje que tenemos acá pueda transportar a este de aquí y este de aquí pueda transportar a este de aquí. Y así todos los engranajes van a estar lubricados. Entonces, la idea es que el aceite llegue a colmar por lo menos hasta los 3 primeros dientes del sistema de transmisión por engranaje. Hay distintos tipos de sistemas de lubricación. Este es el más convencional, el que tienen casi todas las cajas reductoras, que es por salpique, ¿no? En eso consiste el salpique. El otro sería forzado. Se puede tener un sistema de transmisión con alguna bomba y toberas, como estamos viendo acá, para que comience a chorrear, comience a alimentar el aceite. Generalmente esto se utiliza en equipos, maquinarias pesadas, ¿no? En máquinas grandes, ¿ya? Ahora, las características que tiene que tener el lubricante, el aceite, que es para engranajes, tiene que tener aditivos que son inhibidos, aceites compuestos, tienen que ser de extrema presión o EP, es algo que habíamos visto también cuando hemos visto lubricantes, y en algunos casos se puede utilizar también aceites sintéticos. Hasta acá, me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Sí o sí es hasta el tercer diente, Inge, lo que tiene que estar el colmado de aceite. Sí, lo que pasa es que de esa manera garantizamos que se va a transportar el lubricante, ¿no? Es que por salpique trabaja de esa manera. El mismo engranaje es el que arrastra el lubricante y comienza a salpicar por todo lado para lubricar.
Si no llega a cubrir los 3 dientes, si es un poquito más bajo, no va a poder arrastrar, entonces no va a lubricar. Ahora, Inge, si le, y en caso de que sea más de los 3 si le dientes, pones más, lo vas a sobrecargar. Lo vas a sobrecargar al sistema, vas a sobrecargar el sistema de transmisión. Por eso es que se llega solamente hasta los 3 dientes. Si, por ejemplo, en este caso que estábamos viendo hace un momento, no existiese este pequeño y fuesen solamente estos dos, desde ya el lubricante va a querer frenar por el tema de la misma viscosidad, va a querer frenar la corona. Entonces la corona le va a costar más vencer la inercia de movimiento que tiene el aceite. Por lo tanto, eso es lo que se conoce como sobrecarga. Lo estaríamos sobrecargando. ¿Sí? Es por eso que no es bueno ponerle mucho aceite o aceite en exceso pensando que va a tener una mejor lubricación. Sino es ponerle solamente lo necesario. ¿Sí? está bien, Inge, gracias. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna consulta? No dije, todo bien. Todo bien, gracias. Vamos a ver ahora esto de los mecanismos de modos de desgaste, ¿ya? Los modos y mecanismos de desgaste. Hay uno de ellos que se lo conoce como adhesión. ¿Qué es la adhesión? Es como que, a ver, vamos a comenzar a hacer participar. ¿Dónde está Limbert Heredia? Si puedes habilitar un ratito tu micrófono. Sí, Inge. Muy bien, Limbert. Mira, te pregunto, ¿qué pasa si vos haces una herida, te pones una curita y antes de que cicatrice te sacas la curita de golpe? Se sale, Inge, con mi piel más la codita, creo. Carachita y todo se va a salir, ¿no? Sí, 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 exactamente, Costra, Inge. se hace costra. Esa costrita más se lo va a sacar, ¿no? Va a llorar, Y dije. después de eso va a llorar, ya. Entonces, Va a sangrar luego. y luego va a sangrar. La adhesión es ese mismo efecto de la curita con la carachita. Lo que pasa acá es que cuando no hay una buena lubricación o el lubricante ya está deteriorado, por fricción, ahorita están viendo, por ejemplo, acá un rodamiento, ¿no? Entre el aro interno y el aro externo. Si no hay una buena lubricación o el lubricante ya está deteriorado, uno no va a cumplir la función de lubricar, de separar bien las piezas, y otro no va a tener la propiedad de refrigeración, por lo tanto esto va a comenzar a calentar. Y al calentarse, entre las superficies se van a pegar. Y por el movimiento que tiene, va a seguir su movimiento, se va a pegar un ratito y como va a continuar su movimiento, al momento de despegarse va a arrancar parte del material. ¿Ya? Entonces, de esta manera es que este tipo de fenómenos se da, ¿no? Generalmente es por eso. Y se muestra así como estamos viendo en las imágenes, ¿no? Esto es el arranque del material. Entonces, esto se da generalmente, como les decía, por una mala lubricación, ¿sí? Después de eso tenemos la abrasión. ¿En qué consiste la abrasión? La abrasión consiste cuando hay elementos, puede ser la misma viruta, el mismo desgaste de la pieza, que están ahí en la máquina y no se ha limpiado. Entonces la máquina al momento de trabajar va a arrastrar esta suciedad, este material y va a comenzar a rayar, ¿sí? Va a comenzar a rayar y va a crear este efecto en la superficie de los dientes, ¿no? Que ven así todo rayado, ¿no? Después está el otro que es la erosión. La erosión es bastante parecido, pero crea surcos mucho más profundos, así como están viendo acá, ¿no? Crea surcos mucho más profundos. Y generalmente es por el mismo caso, es usar algún lubricante que está sucio. Es por eso que es importante hacer la relubricación, ¿ya?
Después de eso tenemos lo que es la fatiga. En la fatiga tenemos esto de acá, ¿no? Esto de acá en realidad ya es una fisura. La fatiga generalmente se muestra de forma inicial como una fisura y después de eso se convierte en una fractura. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿por qué aparece la fatiga? ¿Qué es lo que produce la fatiga? ¿Nadie? Todo lo que son cargas, ¿ya? ¿Cuál es la forma de evitar la fatiga? En realidad no se puede evitar la fatiga. Se puede más o menos hacer que aparezca después de mucho tiempo, haciendo un sobredimensionamiento, pero no se hace desaparecer la fatiga, no se puede desaparecer la fatiga. ¿Por qué? Porque si hacemos desaparecer la fatiga es como si la máquina no estuviese trabajando, o sea, no tuviese cargas. Es la única forma. Las cargas son las que provocan la fatiga en las piezas de la máquina, ¿no? Después de eso tenemos la corrosión. ¿La corrosión en qué consiste? Consiste en el proceso de oxidación con arranque de material. El óxido, la oxidación en las piezas provoca de que éstas se comiencen a desprender, que partes de la superficie se comiencen a desprender. Esto igual es un problema de mala lubricación. No se olviden, el lubricante tiene elementos que son anticorrosivos, ¿no? Después tenemos esto de acá que se lo conoce como cavitación, ¿ya? No sé si alguna vez han escuchado este término, cavitación. ¿O alguna vez han visto tal vez? No, dije. Nadie. Ya. ¿En qué consiste esto de la cavitación? La cavitación, básicamente, como su nombre indica, es que se comiencen a crear como cavidades en la superficie de la pieza. ¿Ya? Esto de acá es el corte de sección de una tubería y están viendo aquí cavidades. Estas son las hélices de una turbina y estas también son cavidades. Las cavidades se las genera a través de implosiones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una implosión y una explosión? La explosión se da en el medio externo y la implosión se da en el medio interno. Ahora, ¿cómo es que sucede esto? En el caso de las implosiones, como les decía, yo podría agarrar y tener acá, no sé, mi tubería, más o menos así, más o menos por ahí. Hay alguien que estaba escribiendo por ahí, ¿dónde está? Leonel, ¿querías decir algo? Perdón. No, dije. Resbalón de dedo, ya. Tengo acá la tubería. El flujo de agua está pasando por aquí. Ahora, el flujo no siempre es laminar, o sea, no siempre es pasivo, no siempre va en una sola dirección. A veces es turbulento y el agua se agita y genera burbujas, ¿sí? Y estas burbujas, por la diferencia de densidad que hay entre el fluido y el aire que contiene la burbuja, se almacenan en la superficie, así como estamos viendo acá, ¿no? Esto que se está almacenando aquí, se está yendo a la superficie, con la fuerza, la presión que está circulando el agua, hace que esta burbuja implote. Ya no es explotar, sino es implotar, porque está sucediendo esto al interior. Y al momento de implotar, genera esta cavidad. Eso es lo que se conoce como cavitación. ¿Ya? No sé si se ha entendido, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta hasta acá. ¿Ya? ¿Está todo bien entonces? En eso consiste la cavitación.
Después tenemos el ludimiento. El ludimiento es un fenómeno que se da por el exceso de vibración. Hay mucha vibración, entonces en las perforaciones, ¿no?, que nosotros tenemos de las piezas, cuando no hay un buen ajuste, las piezas que están acá sujetando comienzan a ir de un lado a otro, comienzan a vibrar. Entonces al momento de vibrar, el orificio lo comienzan a deformar. Esto es lo que se conoce como ludimiento. Por el tema de vibración comenzamos a deformar por falta de ajuste la perforación, el agujero donde nosotros tenemos algún elemento de fijación o algo por el estilo, ¿sí? Se da generalmente por la vibración y mal ajuste. Después tenemos el fritting, que es como una especie de rayadura, es como una especie de surcado, pero mucho más profundo, va más allá de la superficie, ¿ya? Después tenemos tipos de desgaste. Existen desgastes normales como el abrasivo que habíamos visto, que crea como rayaduras, miren, pero que son bastante superficiales. Y después de eso tenemos las severas como el fretting que estábamos viendo hace un momento, que van más allá de la capa superficial. Finalmente tenemos esto de la picadura y lo que es el gripado. El gripado se da generalmente, y tal vez conocen este término de los motores, que se lo conoce como encallado, que lo produce la falta de lubricante o un lubricante en mal estado, que básicamente consiste en lo siguiente. Como les había comentado con la adhesión, cuando no está bien lubricado o el lubricante no cumple su función de refrigeración, la temperatura va a comenzar a subir. Y al momento de subir la temperatura, no sube pues unos cuantos grados, llega incluso hasta el punto de fusión del metal. Entonces se crean microsoldaduras. Y esto hace que se peguen las piezas, por eso se lo conoce como encallamiento. Y en algún momento eso que se ha pegado por el tema de movimiento puede llegar a generar adhesión, puede arrancar material o encallarse por completo. En eso consiste el gripado, ¿ya? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿No? Ya, muy bien. Un segundito, me disculpan, por favor, solo un momento. Ahora sí, perdón. Lo otro que quisiera mostrarles, si es que no hay alguna pregunta hasta acá, si no tienen alguna duda, alguna consulta.
¿Ya? El otro que quisiera mostrarles corresponde al tema de rodamientos. Para rodamientos, de forma particular, hay algunas características importantes de los rodamientos, pero en cuanto a la relubricación, que esta es una de las tareas más importantes de mantenimiento, se toma en cuenta lo siguiente: la cantidad de grasa que vamos a poner al rodamiento. Cuando hay rodamientos que tienen sistemas de obturación, o sea, tienen placas, están sellados, eh, hay un fenómeno, bueno, no es fenómeno, sino es una forma de trabajo que tienen muchas personas que hacen mantenimiento, que consiste en lo siguiente: van relubricando y le ponen la grasa al rodamiento hasta el punto en el que rebasa los sellos, rebasa el sistema de obturación, o sea, se sale, ¿no? Y dicen, hasta ahí ya tiene el lubricante necesario, ¿no? Este método no es positivo, ¿no? O sea, si bien funciona, pero genera un problema. El problema es que al hacer esto rompen los sellos, rompen el sistema de obturación y crean puntos de fuga del lubricante, ¿sí? Ahí es donde entra el tema de la cantidad de lubricante que debemos utilizar. La cantidad de lubricante en realidad se la calcula. Esta ecuación que están viendo en este momento acá es una ecuación de SKF, no es una ecuación que nos plantea SKF, no es tan empírica, que indica lo siguiente: dice la cantidad de grasa en gramos es igual a 0.005, esto es una constante, multiplicado por el diámetro exterior del rodamiento y el ancho del rodamiento. Lo que quiere decir que si yo tengo un diámetro de 40 y un ancho de 18, estoy hablando en milímetros. Vamos a ver de calcular. Eso es para un tipo de rodamiento, ¿no? Si tengo un rodamiento que tiene un diámetro exterior de 20 y tiene un ancho de 18 milímetros, multiplico por 0.05 y la cantidad en gramos que debería tener este rodamiento es de 36 gramos. Debería tener 36 gramos de grasa, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo coloco esa cantidad en el rodamiento? ¿Qué herramientas hay para relubricar? ¿No? Hay los graseros, ¿no? Que son elementos que tienen como gatillos, son como pistolas, donde tienen cartuchos con la grasa, y nosotros cada que apretamos el gatillo nos bota grasa, ¿no? Entonces, uno de los métodos que usualmente se utiliza consiste en lo siguiente: yo aprieto el gatillo y no sé cuánto de grasa me está botando por cada gatillazo. Aunque algunos equipos, cuando uno compra el grasero, sí nos avisa, nos dice, por cada que aprietas el gatillo te bota 6 gramos, por ejemplo, ¿no? O 7 gramos. Si en este caso, por ejemplo, me estuviese botando 6 gramos, ¿cuántas veces tendría que apretar el gatillo? ¿No? Si me bota 6 gramos, entonces es 36, tendría que dividir entre 6 y tendría que apretar aproximadamente 6 veces el gatillo para que pueda lubricar con los 36 gramos al rodamiento, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta acá de la parte de rodamientos con lo que es el tema de relubricación. Creo que no, Inge. Ya. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá de lo que hemos avanzado o de las actividades que tienen para la siguiente y subsiguiente semana? Perfecto, todo claro entonces. Muy bien, nos vamos a dar este espacio, uno porque, bueno, mientras más largo es mi video, tarda bastante en renderizar y para la materia de elementos tengo que volver a grabar la sesión, entonces vamos a parar hasta acá y tal vez si les parece a las 8:40 en realidad es la clase, ¿no? Pero si les parece podríamos empezar 8:30. ¿Están de acuerdo?
Está bien, Inge. Positivo. Muy bien. Muchas gracias. 8. Muchas gracias, chicos. Entonces, hasta aquí paro la grabación. Voy a comenzar a renderizar el video y nos estaríamos volviendo a conectar a las 8:30. ¿Ya? Nos vemos. Listo, Inge. Sí, gracias. Listo, Inge, listo.